Hola a todos, bienvenidos a esta plática. Mi nombre es Ana Laura Trujillo. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación para participar en este tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. El título de mi plática es Reconstruyendo gráficas de fichas de manera única. Este trabajo fue parte de mi tesis de doctorado en el CIMBESTAB, la cual fue dirigida por Rui Favila. Bueno, comencemos. Primero, ¿qué son las gráficas de fichas? Consideremos una gráfica simple, G de n vértices y k fichas indistinguibles, donde k es un entero entre 1 y n-1. Una configuración de k fichas corresponde a situar las k fichas en vértices distintos de G y tenemos una regla de juego. Las fichas pueden deslizarse de un vértice a otro a través de las aristas de G. Por ejemplo, para esta gráfica G y k igual a 2, tenemos la configuración AB que corresponde a situar las fichas en los vértices A y B. De aquí yo puedo deslizar la ficha que está en el vértice B al vértice C y con este movimiento obtengo la configuración AC. Si ahora deslizo la ficha que está en A al vértice central B, obtengo la configuración BC y si ahora deslizo la ficha que está en el vértice B al vértice D, obtengo la configuración CD. Definimos la gráfica de K fichas de G, a la cual denotamos por F sub K de G, como la gráfica en donde los vértices son todas las configuraciones de K fichas y dos configuraciones son adyacentes si podemos llegar de una configuración a la otra al deslizar una ficha por una arista de G. Para ejemplificar esta definición, tomemos esta gráfica G y K igual a 2. Entonces vamos a construir la gráfica de dos fichas de G. Los vértices de esta gráfica son todas las configuraciones de dos fichas, que son estas de aquí, y ahora vamos a construir las aristas de esta nueva gráfica. Consideremos la configuración AB y deslicemos la ficha que está en B al vértice C. Con este movimiento obtenemos la configuración AC que me genera esta arista en la gráfica de dos fichas. Si ahora yo deslizo la ficha que está en A al vértice B, obtengo la configuración BC que me genera esta nueva arista. Y si ahora deslizo la ficha que está en B al vértice D, obtengo la configuración CD que me genera esta nueva arista en la gráfica de dos fichas de G. Y así sucesivamente hasta construir todas las aristas de esta nueva gráfica. Bueno, fíjense que estas configuraciones de K fichas las podemos ver como K conjuntos de vértices de G. Y entonces dos de estos K conjuntos van a ser adyacentes si su diferencia simétrica es una arista de G. Bueno, un poco de por qué nos gusta estudiar estas gráficas de fichas. Las gráficas de fichas han sido definidas 4 veces de manera independiente desde 1988 y con diferentes objetivos. También se han utilizado para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas a través del espectro de las gráficas de fichas. Se conocen algunas aplicaciones de las gráficas de fichas en física cuántica y en teoría de códigos. Por ejemplo, las gráficas de fichas modelan un sistema hamiltoniano en física cuántica. También el número de empaquetamiento de algunas gráficas de fichas corresponden a la cardinalidad máxima de ciertos códigos correctores. Los ciclos hamiltonianos de algunas gráficas de fichas corresponden a ciertos códigos Gray para las combinaciones de conjuntos. Y bueno, también estas gráficas de fichas tienen relación con algunas gráficas bien conocidas. Por ejemplo, para las gráficas de Johnson tenemos que la gráfica de K fichas de la completa Kn es isomorfa a la gráfica de Johnson con parámetros n y k. Para las gráficas de Johnson duplicadas tenemos que la gráfica de K fichas de la estrella Sn es isomorfa a la gráfica de Johnson duplicada con parámetros n, k-1 y k. Bueno, dentro de los invariantes y parámetros que se han estudiado de estas gráficas de fichas, tenemos el diámetro, la conexidad, arista conexidad, hamiltonicidad, eulerianicidad, la planaridad, la regularidad y el problema de reconstrucción. También tenemos el grupo de automorfismos, el espectro y el espectro laplaciano y los números cromático, de Klein, de independencia, de emparejamiento y de empaquetamiento. Dentro de estos parámetros hay todavía problemas abiertos y bueno, también tenemos otros parámetros que no se han estudiado. Bueno, entonces hay todavía mucho que estudiar de las gráficas de fichas. El problema del que yo les voy a hablar es el problema de reconstrucción de las gráficas de fichas. Y para esto déjenme primero platicar un poco qué son los problemas de reconstrucción en gráficas. Entonces, nosotros tenemos una gráfica G y a través de un operador F construimos una nueva gráfica F de G.
El problema de reconstrucción va en el otro sentido y nos pregunta si conocemos a f de g, podemos determinar de manera única a la gráfica g. Bueno, un ejemplo de problemas de reconstrucción son el problema asociado a las gráficas de líneas. Aquí nosotros tenemos una gráfica G y construimos su gráfica de líneas L de G. Y entonces el problema de reconstrucción es, dada L de G, determinar a la gráfica inicial G. Bueno, nuestro problema de reconstrucción para las gráficas de fichas sería de la siguiente manera. Nosotros iniciamos con una gráfica G y un entero K y a partir de estos definimos la gráfica de K fichas de G. Entonces, el problema de reconstrucción va en el otro sentido y nos pregunta si conocemos a FK de G, podemos determinar de manera única a la gráfica G y el entero K. Otra manera de ver este problema de reconstrucción en gráficas de fichas es el siguiente. Fíjense que si nosotros tomamos dos gráficas G y H que son isomorfas, entonces sus gráficas de K fichas van a ser isomorfas también. Bueno, el problema de reconstrucción ahora va en el otro sentido y nos pregunta si FK de G y FK de H son isomorfas, ¿podemos afirmar que G y H son también isomorfas? Bueno, y como el problema de reconstrucción también lo podemos enunciar de la siguiente manera, como más formal. Dada una gráfica F isomorfa FK de G para alguna gráfica G, determinar si G es única, salvo isomorfismos, y de ser así, construir una gráfica isomorfa a G. Bueno, aquí un par de observaciones. Fíjense que si la gráfica inicial F la tuviéramos etiquetada como configuraciones de fichas, pues entonces de manera bastante, de una manera muy natural, podemos reconstruir a la gráfica G. Y de la misma manera, si nosotros tuviéramos a F con etiquetas como K conjuntos, pues también de aquí podemos reconstruir a la gráfica G, ¿sí? Bueno, el problema es que cuando nosotros iniciamos con la gráfica F, no tenemos etiquetaciones como K conjuntos ni como configuraciones de fichas. Entonces, no hay una manera como natural o sencilla de reconstruir a G, ¿sí? Entonces, bueno, la única información que nos dan es esta gráfica F, que sabemos que es isomorfa a la gráfica de K fichas de G para alguna gráfica. Y de aquí buscamos reconstruir a la gráfica G. Algunos resultados previos de este problema de reconstrucción, déjenme mencionarlos. Este problema de reconstrucción fue estudiado en el 2007 por Jacob, Goddard y Laskar. En ese momento las gráficas de fichas solamente se habían definido para K igual a 2 y bueno, las llamaban las gráficas de doble vértice. Y lo que ellos demostraron es que si G es una gráfica regular y no contiene 4 ciclos como subgráficas, o si G es una gráfica cúbica, entonces es posible reconstruir a G a partir de su gráfica de 2 fichas. Bueno, más adelante en el 2007, este problema también fue estudiado por Rui Favila, David Flores, Clemens Wemmer, Ferran Hurtado, Jorge Urruti y David Wu. De hecho, ellos, de las veces que se definieron las gráficas de fichas, una de esas veces fue por ellos definieron estas gráficas de fichas, por ahí en un artículo del 2012. Y bueno, ellos conjeturaron que si G y H son dos gráficas tales que sus gráficas de K fichas son isomorfas para algún K, entonces las gráficas iniciales G y H son isomorfas. Bueno, esta conjetura esencialmente lo que nos dice es esto. Si FK de G es isomorfa a FK de H, entonces las gráficas iniciales G y H también son isomorfas. Bueno, ahora déjenme platicar un poco de los resultados que nosotros obtuvimos por ahí en la tesis de doctorado. Bueno, para esto déjenme denotar por C4 a la gráfica al 4 ciclo inducido de 4 vértices y por D4 a la gráfica diamante, que es un 4 ciclo con una cuerda. Bueno, nosotros demostramos que si G es una gráfica conexa y libre de C4 y D4, entonces, dada una gráfica F isomorfa FK de G, podemos reconstruir a G en tiempo polinomial. Y bueno, que una gráfica G sea libre de C4 y D4 significa que no contiene estas dos subgráficas como subgráficas inducidas. Y bueno, en el caso general, demostramos que para esta familia de gráficas, las gráficas libres de C4 y D4, la conjetura es cierta para cualquier K. Bueno, entonces, déjenme asumir de aquí en adelante que F es una gráfica isomorfa FK de G para alguna gráfica G.
Entonces, como un primer objetivo para la reconstrucción es empezar a reconstruir pequeñas partes de G, es decir, en lugar de considerar la reconstrucción total de G, nos interesa reconstruir algunas partes de G. Entonces, para esto lo que hacemos es tomar de la gráfica F unas ciertas subgráficas inducidas, y de aquí, bueno, lo que buscamos es ver cómo se generó esta subgráfica y poder reconstruir estas partes de G. Bueno, lo primero que consideramos fueron los 4 ciclos de F. Para estos 4 ciclos demostramos que existen exactamente 4 maneras de generarlos. La primera forma es moviendo una ficha en un 4 ciclo inducido de G. La segunda forma es deslizando 2 fichas por 2 aristas disjuntas de G. La tercera forma es deslizando 2 fichas por un 4 ciclo de G, donde esta arista punteada puede estar o no. Y la última forma es deslizando 3 fichas por un 4 ciclo de G. Bueno, fíjense que si G es libre de C4 y de 4, entonces la primera forma no es posible ya que involucra un 4 ciclo inducido, ¿sí? De la misma manera, la tercera forma no es posible ya que involucra o bien un C4 o un D4. Y la cuarta forma tampoco es posible porque involucra un 4 ciclo inducido. Entonces, en este caso tenemos una única manera de generar a los 4 ciclos de la gráfica F, que es deslizando 2 fichas por 2 aristas disjuntas. Entonces, este es uno de los primeros resultados que obtuvimos. Y bueno, de aquí que nosotros decidimos estudiar esta familia de gráficas libres de C4 y D4. Bueno, de aquí en adelante déjenme asumir que G es libre de C4 y D4. Quisimos extender este resultado de los 4 ciclos a otras subgráficas y bueno, para esto consideramos los hipercubos QR de F, y bueno, lo que demostramos es que cada hipercubo QR se genera por mover R fichas en R aristas disjuntas. Es decir, en la gráfica G tenemos R aristas disjuntas y para generar al hipercubo QR, vamos a estar deslizando R fichas en estas R aristas disjuntas, una ficha por arista. ¿Sí? Entonces, este hipercubo me da como una primera reconstrucción de la gráfica G, donde lo que estamos reconstruyendo son estas aristas disjuntas de G. Bueno, luego extendimos este resultado a los productos cartesianos y lo que demostramos es que cada producto cartesiano H de R factores se genera de la siguiente manera. En la gráfica G vamos a tener una partición en R subgráficas conexas, donde cada subgráfica tiene al menos una arista, de manera que el producto cartesiano H se genera por mover K1 fichas en G1, K2 fichas en G2 y así sucesivamente hasta KR fichas en GR, es decir, para generar a H vamos a estar viendo como gráficas de fichas más pequeñas en donde cada uno de los factores, ahorita lo vamos a ver, cada uno de estos factores del producto cartesiano está involucrado con estas gráficas de fichas más pequeñas de estas subgráficas. Bueno, entonces ahora déjenme platicar un poquito del algoritmo que nosotros dimos para la reconstrucción en el caso conexo. Este algoritmo consiste esencialmente de estos 4 pasos. El primer paso es encontrar un R cubo máximo Q en F. Luego extendemos Q a un producto cartesiano maximal de R factores. Después reconstruimos cada subgráfica GI a partir de HI. Y finalmente reconstruimos las adyacencias entre GI y GJ. Entonces, déjenme ver cada uno de estos pasos, la idea como general que utilizamos. En el primer paso es encontrar un R cubo máximo Q en F. Bueno, y nos interesan estos cubos máximos, ya que sabemos que se van a generar por deslizar R fichas en R aristas disjuntas, y entonces cada que veamos uno de estos cubos máximos, pues sabemos que vamos a estar como reconstruyendo estas R aristas disjuntas de G. El segundo paso es extender Q a un producto cartesiano maximal H de R factores, y nos interesan estos productos cartesianos porque sabemos que se van a generar de la manera en la que comentábamos hace un momento, deslizando K1 fichas en G1, K2 fichas en G2 y así sucesivamente hasta KR fichas en GR. Es decir, las K fichas se distribuyen como de alguna manera en cada una de estas subgráficas, y entonces este producto cartesiano lo podemos ver como el movimiento de todos los posibles movimientos que podamos hacer de esta manera, moviendo K1 fichas en G1, K2 fichas en G2
y así sucesivamente. En particular, vamos a tener que la subgráfica HI, el factor que aparece por aquí en el producto cartesiano, va a ser isomorfo a la gráfica de K y fichas de la gráfica GI. Entonces, es como nuestro problema de reconstrucción grande, verlo como problemas de reconstrucción más pequeños de estas subgráficas. En un tercer paso, nosotros reconstruimos cada subgráfica GI a partir de la subgráfica HI, de los factores HI. Y para esto, bueno, lo que hacemos es, ya sabemos que HI va a ser isomorfa a la gráfica de KI fichas de GI, y entonces esto nos va a permitir reconstruir cada pedazo, cada uno de estos pedazos de la gráfica GI. Bueno, para esto lo que hacemos es clasificar cada HI en 4 familias. La primera familia es el caso en el que HI es una arista. En la segunda familia tenemos el caso en el que HI es un triángulo. Luego tenemos el caso en el que HI es isomorfa a la gráfica de L fichas de la estrella K1M. Y finalmente en la cuarta familia tenemos el caso en el que HI no cumple ninguna de las propiedades anteriores. Bueno, una vez que tenemos esta clasificación nos permite reconstruir a GI. Bueno, y vamos a tener lo siguiente. Cuando HI es una arista, GI también es una arista. Cuando HI es un triángulo, GI también va a ser un triángulo. Cuando HI es isomorfa a la gráfica de L fichas de una estrella K1M, ahora tenemos dos casos para GI. Puede ser que GI sea isomorfa a HI, o bien que GI sea isomorfa a la estrella K1M. Aun cuando tenemos dos posibilidades en este caso, podemos distinguir entre ellos y entonces eso nos permite hacer la reconstrucción. Y finalmente, en el último caso, vamos a tener que GI es isomorfa a la subgráfica HI. Bueno, una vez que hemos reconstruido cada una de estas partes de G, lo único que nos falta por reconstruir o por reconocer son las aristas que hay entre GI y GJ para I distinto de J. Y para esto lo que hacemos es lo siguiente. En la gráfica F tomamos nuestro producto cartesiano H y tomamos una arista AB donde A es un vértice en H y B es un vértice fuera de H. Muy bien. Ahora, sabemos que la configuración A la podemos ver como un cierto número de fichas en la subgráfica GI y un cierto número de fichas en la subgráfica GJ. Muy bien. Para ir de la configuración A la configuración B, lo que demostramos es que, o lo que distinguimos, es que es la arista que existe entre GI y GJ, de manera que para ir de A a B, una de las fichas que están en GI tiene que ir a un vértice de GJ, ¿sí? O también puede pasar que una de las fichas que están en GJ se mueva a uno de los vértices de GI. Bueno, entonces esta es la manera en la que reconstruimos las adyacencias entre GI y GJ y esto ya nos permite tener una reconstrucción total de la gráfica G. Bueno, este problema de reconstrucción, nosotros dimos un nuevo concepto que es el concepto de ser únicamente reconstruible. Déjenme platicar un poco de ese concepto. Bueno, para eso primero voy a hablar de los automorfismos de las gráficas de fichas. Entonces, dado un automorfismo phi de G, podemos inducir un automorfismo I de phi de FK de G de la siguiente manera. En la gráfica G tomemos un automorfismo phi. Bueno, y ahora la manera de inducir un automorfismo de la gráfica de K fichas es la siguiente. Para cada configuración, nos fijamos en cada una de las configuraciones de aquí de la gráfica G, por ejemplo en la AB. Ahora, bajo phi sabemos que el vértice A va al vértice B y el vértice B va al vértice C, y entonces la configuración AB la vamos a enviar a la configuración BC, es decir, a sus imágenes bajo phi. Luego, por ejemplo, también para la configuración AF la estaremos mandando a la configuración AB y así sucesivamente para todas las demás configuraciones. Bueno, estos automorfismos inducidos tienen una estructura de subgrupo aquí dentro del grupo de automorfismos de FKDG y de hecho, bueno, de aquí se deduce que el grupo de automorfismos de G es un subgrupo del grupo de automorfismos de FKDG, ¿sí? Por estos automorfismos inducidos. Ahora, cuando K es igual a n medios, entonces podemos definir un nuevo automorfismo al que nosotros llamamos el automorfismo complemento,
que está definido de la siguiente manera. A cada configuración de fichas la vamos a mandar a la configuración en donde no habían fichas inicialmente. Entonces, por ejemplo, la configuración ABC la mandamos a la configuración DEF. Ahora la configuración AEF la mandamos a la configuración al complemento, que sería la configuración BCD, y así sucesivamente para cada una de las posibles configuraciones. Bueno, este automorfismo complemento no es automorfismo inducido, y de hecho, cuando operamos el automorfismo complemento con los automorfismos inducidos, tenemos por allí un subgrupo que es isomorfo a Z2, producto directo con el grupo de automorfismos de G. Bueno, entonces esta es la manera en la que podemos conocer algunos de los automorfismos de FKDG. Y bueno, de hecho, recientemente en el 2019, Sofía Ibarra y Luis Manuel Rivera demostraron que cuando K es distinto de N medios, el grupo de automorfismos de G es un subgrupo del grupo de automorfismos de FKDG, y cuando K es igual a N medios, entonces el producto directo de Z2 con el grupo de automorfismos de G es un subgrupo del grupo de automorfismos de FKDG. Ahora, la idea que hay detrás de la reconstrucción única es la siguiente. Consideremos la gráfica F y consideremos aquí una subgráfica H. ¿Sí? Y ahora veamos a la gráfica F bajo un automorfismo ¿sí? Y nos fijamos ahora en la imagen de H. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado aquí a H y luego como que reetiquetamos o como revolvemos las etiquetas de F bajo un automorfismo, y ahora nos fijamos en la imagen de esta H. Bueno, entonces, nos preguntamos si estas dos subgráficas H y su imagen se generan de la misma manera, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya conozco cómo se generó H, nos gustaría saber si cuando volvemos a reetiquetar por este automorfismo, su imagen también se genera de la misma manera. Bueno, en general esto puede ser que no ocurra. Por ejemplo, podríamos tener en H un cuatrociclo inducido que se genera por mover una ficha en un cuatrociclo inducido de G, y que su imagen se ve ahora como el cuatrociclo generado por mover dos fichas en dos aristas de G. Entonces, en general, esto no pasa siempre, pero bueno, nos gustaría que pasara. Nos gustaría que cada que nos fijamos en una subgráfica H de F y que sabemos cómo se generó, si nosotros revolvemos las etiquetas de F, es decir, como miramos a través de un automorfismo, entonces nos gustaría que su imagen, la imagen de H, también se siga generando de la misma manera. Bueno, entonces esa es como la esencia o la idea general que tenemos detrás de la reconstrucción única. Ahora, déjenme ahora sí decir qué es la reconstrucción única. Bueno, entonces tenemos una gráfica F que es isomorfa a la gráfica FK de G, y entonces de aquí tenemos la gráfica G, y tenemos una etiquetación de F como gráfica de K fichas de G. Bueno, al par G, sí lo llamamos una reconstrucción de F, es decir, a la gráfica G y a la etiquetación de F. Esa es una reconstrucción de F. Bueno, luego ahora decimos que dos reconstrucciones GPSI y GPHI de F son equivalentes si existe una función S que me lleva de una etiquetación a la otra. Es decir, lo que quiero decir con que estas dos reconstrucciones sean equivalentes es que para ir de una etiquetación a la otra tenemos que pasar por un automorfismo inducido o bien por la composición de un automorfismo inducido con el complemento. ¿Sí? Entonces, tenemos dos etiquetaciones de F como gráficas de K fichas de G, y el concepto de que sean equivalentes se refiere a que podemos ir de una configuración a la otra, perdón, de una etiquetación a la otra a través de un automorfismo inducido o de un automorfismo inducido con el complemento. ¿Sí? Entonces, esta es como la idea que hay detrás de la equivalencia, de esta equivalencia en las etiquetaciones, en las reconstrucciones de F. Ahora decimos que F es únicamente reconstruible si cualquier par de reconstrucciones de F son equivalentes, es decir, para ir de una etiquetación de F a la otra, simplemente hay que considerar un automorfismo inducido o bien un automorfismo inducido con el complemento. Bueno, en el caso en el que tenemos que F sea únicamente reconstruible, pues vamos a tener lo que queríamos en un principio, que cada que nosotros nos fijemos en una subgráfica H de F,
y nos fijamos en su imagen bajo un automorfismo, pues ambas subgráficas se van a generar de la misma manera. Los resultados que nosotros obtuvimos en este problema, pues primero demostramos que la reconstrucción única está asociada al grupo de automorfismos de la siguiente manera. FKDG es únicamente reconstruible si y solo si el grupo de automorfismos de G es isomorfo al grupo de automorfismos de FKDG cuando K es distinto de n medios. Y entonces en este caso, fíjense que vamos a tener solamente los automorfismos inducidos. Y en el caso en el que K es igual a n medios, el grupo de automorfismos de G producto directo con Z2 va a ser isomorfo al grupo de automorfismos de FK de G. Y bueno, entonces en este caso vamos a tener solamente automorfismos inducidos, el automorfismo complemento y las posibles composiciones de estos dos tipos. Nosotros también nos preguntamos cuáles familias de gráficas son únicamente reconstruibles. Y bueno, para esto demostramos que si G es una gráfica conexa, libre de C4 y D4, entonces FK de G es únicamente reconstruible. Entonces, bueno, esta es la familia de gráficas que nosotros estudiamos para la reconstrucción. Entonces, para esta familia dimos una reconstrucción y además demostramos que se cumple que son únicamente reconstruibles. Luego, también en un trabajo con Rui y con Irene Parada, demostramos que la gráfica de K fichas de las bipartitas completas KMN es únicamente reconstruible si y solo si M es distinto de 2. Y en el caso en el que M es igual a 2, tenemos que el grupo de automorfismos de FK de K2N, pues va a ser el orden, va a ser este de aquí, y también tenemos que, bueno, aquí en esta parte dimos la reconstrucción, perdón, todos los automorfismos que hay de la gráfica de K fichas de K2N. Luego, también consideramos los productos cartesianos y lo que demostramos es que si G es una gráfica conexa con descomposición en factores primos G1, G2 hasta GR, entonces el grupo de automorfismos de la gráfica de dos fichas de G crece en un factor de 2 a la R-1 con respecto al grupo de automorfismos de G. Y aquí también dimos los automorfismos que cumplen con esta desigualdad. Bueno, además este resultado es justo. Demostramos para los hipercubos que se cumple la igualdad. Bueno, entonces esos son los los resultados que obtuvimos en la tesis. Y bueno, aquí ya como para finalizar mi charla, me gustaría proponer algunos problemas abiertos por si a alguien le interesa esto de las gráficas de fichas. Bueno, el primer problema se refiere a si la reconstrucción única depende de G, depende de K o depende de ambos. ¿Qué tanto podemos decir de una cierta dependencia entre la reconstrucción única de acuerdo o correspondiente a G, a K o a ambos G y K? Entonces, lo que tenemos es que cuando G es conexa y libre de C4 y D4, vamos a tener que la reconstrucción única depende completamente de G. En el caso de las bipartitas completas, depende también completamente de G. Y en el caso de los productos cartesianos, parece que, bueno, hasta donde nosotros vimos, depende de K. Ahorita voy a decir por qué. Ahora, otro de los problemas es estudiar otras familias de gráficas para determinar si FK de G es únicamente reconstruible. Y hasta ahorita, pues lo que hay es lo que sigue. Para las gráficas G, tales que sus gráficas de K fichas son únicamente reconstruibles, tenemos a las bipartitas completas KMN con M y N distinto de 2 y todo K. Tenemos también a las conexas libres de C4 y D4 y para todo K. Y por el otro lado, a las gráficas que no son únicamente reconstruibles, tenemos a la K2N para todo K y tenemos al producto cartesiano con K igual a 2. Bueno, y además parece que los productos cartesianos con K distinto de 2 van a ser únicamente reconstruibles. No tenemos la demostración, pero tampoco hemos encontrado un contraejemplo para esto. Entonces también es uno de los problemas abiertos. Y finalmente, si FK de G no es únicamente reconstruible, ¿qué tanto podemos decir del grupo de automorfismos de FK de G? Entonces, cuando es únicamente reconstruible, ya tenemos un resultado para el grupo de automorfismos de FK de G. Y entonces este problema que sugiero es en el otro sentido.
Si FKDG no es únicamente reconstruible, ¿qué tanto podemos decir del grupo de automorfismos de FKDG? Bueno, con esto concluyo mi plática. Un poco de bibliografía por si quieren conocer más de las gráficas de fichas. Muchísimas gracias y hasta luego.